tardes a todos quienes están inscritos en el presente módulo de gestión y control de proyectos, a quienes están en los diferentes centros universitarios de la Universidad Técnica Particular de Loja en el país. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Fabián Jaramillo. En esta ocasión estoy a cargo del módulo, valga la redundancia, gestión y control de proyectos. Cabe indicar que en el entorno virtual se encuentran señalados cuáles son los profesores tutores responsables del módulo. No soy la única persona, hay más compañeros quienes estarán a ustedes ayudándoles en la labor de tutoría. Sería bueno que revisaran el entorno virtual. De hecho ya ustedes deben haberlo hecho, probablemente iniciaron ya con el estudio del módulo. Entonces la forma de comunicarse con sus tutores es a través del entorno virtual de aprendizaje, correo electrónico y por supuesto vía telefónica. Los horarios igual están establecidos en el entorno virtual, así que por favor revísenlos y consulten a su tutor si es vía telefónica en el horario establecido. La presente conferencia se ha dividido en tres aspectos fundamentales. Vamos a recordar un poco lo que es proyectos, en sí lo que es el contenido del módulo y finalmente vamos a trabajar en lo que es la evaluación a distancia. Bien, vamos a dar inicio. Por favor, si nos ayuda con las diapositivas. Muy bien. Lo que es un proyecto, ustedes recibieron ya una materia, sin embargo, vale la pena revisar algunos aspectos importantes. Para realizar un proyecto, pues ustedes saben que no existen reglas universales que funcionen en todas las circunstancias. Por ejemplo, la construcción de una casa es muy diferente a lo que es un proyecto educativo institucional, será muy diferente a lo que es un plan operativo, diferente a lo que es el lanzamiento de un producto determinado. Entonces podemos decir pues que no está o no hay una estructura que funcione para todos los proyectos. Hay que adoptar cuestiones técnicas y humanas para su ejecución. Esto es algo pues que se lo utiliza en cualquier proyecto, en el proyecto que usted decida incursionar. Viene a ser una actividad esporádica, un proyecto es a corto plazo. Proyectos a largo plazo los puede hacer, sin embargo, tienen un inicio y un fin. Un proyecto no se reduce a un ámbito específico. Hablamos de las constructoras, de las consultorías a nivel económico. Probablemente los proyectos con los cuales usted mayormente se haya identificado son aquellos que mencionamos. Sin embargo, todas las empresas, todas las instituciones, entidades educativas están involucradas y necesitan trabajar con proyectos. Hoy en día proyectos a nivel social son los que mayor auge, si se quiere, tiene, al menos en el medio educativo, en las instituciones educativas, se está trabajando mucho en lo que es proyectos educativos. El proyecto es una propuesta planificada, pretende conseguir un fin, los objetivos que se planteó, conseguir lo que antes no estaba, y se lleva a cabo en un tiempo y costos determinados. Ejemplos de proyectos son innumerables: el diseño de un automóvil, la construcción de una obra pública, de un edificio, la creación de instituciones educativas, la organización de eventos académicos, la puesta en marcha de un modelo pedagógico, el diseño de un sistema de matriculación. Habrá que revisar si se lo hace a través de un software o de manera manual. El lanzamiento de una oferta educativa, el ofrecer un nuevo producto, también es un ejemplo de un proyecto. El realizar un plan de organización de una empresa o de una entidad educativa, que es el caso nuestro. Como estos ejemplos hay un sinnúmero de propuestas que se podrían establecer, y como ustedes pueden observar, muy difícil establecer una estructura, como la habíamos mencionado hace un momento, que funcione en todos los casos. Algunas características del proyecto: usted tiene que conseguir resultados. Si no consigue resultados de un proyecto, pues
difícilmente podría establecerse, o no habría para qué establecerlo. Tiene una vida limitada, es único e irrepetible, es una consideración importante. Sin embargo, también puede ser la pauta para incursionar en nuevos proyectos. Los costos son limitados en los proyectos, habrá que revisar muy bien este apartado, puesto que muchas de las veces planteamos proyectos utópicos con costos demasiado altos y que no son plausibles de ejecución. Habíamos hablado de la duración de un proyecto, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Es de existencia única e irrepetible. Se lleva a cabo una sola vez, finaliza una vez que se consigue la meta. Los resultados pueden ser la pauta, el inicio para nuevos proyectos. Tiene que ser una proyección realista. Les mencionaba hace un momento, si no está en nuestras manos el poder realizar algo, pues no lo planteemos. Si parte de la motivación de un docente es a lo mejor la situación económica, si estamos en una institución particular, probablemente podemos atender de alguna manera este requerimiento, pero si estamos en una institución fiscal, no valdría la pena plantear un proyecto en el cual la situación económica sea un elemento determinante. El ciclo de vida de un proyecto, ustedes lo podrán haber revisado en su texto básico, hace relación a la iniciación, a la planificación, realización, control y cierre. En algunos otros casos se encontrarán lo que es la previsión, la inversión y la operación. ¿A qué nos referimos con preinversión? Es la observación de la realidad, es donde usted define las necesidades, define el problema, el cómo hacerlo, define si se realiza o no el proyecto. Viene a ser la fase de iniciación que ustedes ven en el texto, que pudieron observar en el texto. Lo que es la inversión son las acciones a conseguir en el proyecto y la operación, los posibles resultados del proyecto. Acordémonos que un proyecto es lo que usted va a conseguir a futuro. O sea, usted está planteando y luego en la ejecución, ahí sí podrá verificar a lo mejor, y no tanto en la ejecución, sino en la evaluación, podrá verificar cuáles son los resultados que obtuvo del proyecto. Como ustedes pueden observar, hay situaciones muy similares en el ciclo de vida de un proyecto, el que plantea el libro y aquel que mostramos que se plantea en otros textos. El análisis del contexto y la valoración de necesidades también es muy importante, puesto que se contextualiza la realidad. Usted va a observar y determinar cuáles son las necesidades que va a satisfacer con ese proyecto. Lo que pueden observar en la presente diapositiva es lo que propone el Instituto de Administración de Proyectos. Es una entidad que, si se quiera, regula de alguna manera lo que es proyectos. Y ustedes pueden observar aquí un inicio, una planificación, la ejecución y el cierre, lo que hablamos anteriormente. El PMI sugiere prácticas para dirigir proyectos, identificar las fases o el ciclo de vida de un proyecto, también el identificar los roles y responsabilidades del equipo que conforman, del equipo que estará encargado de ejecutar el proyecto. Dependerá, por supuesto, del tamaño y de la relevancia del proyecto. Puede ser que un determinado proyecto esté en lo que es educación a cargo de un grupo de profesores, o puede ser un profesor el que esté a cargo de ejecutar, si se quiere, también el proyecto. Hay que gestionar los requerimientos, el alcance y control de los cambios en el proyecto. Un proyecto, por lo general, es planteado en un momento determinado y durante su ejecución es probable que existan algunos cambios. Para eso es indispensable que el ejecutor prevea y en su momento, a lo mejor cuando no estuvo previsto, pues ejerza un control de esos cambios. Desarrollar un plan de ejecución eficaz del proyecto. Con esto nos estamos metiendo un poco ya en lo que es la materia.
Utilizar herramientas y tecnologías del Project Management Institute es lo que sugiere el PMI. Entre los tipos de proyectos, primero nosotros tenemos que identificar qué proyectos son internos y qué proyectos son externos. Los campos son innumerables: educación, construcción, investigación, ingeniería, informática, desarrollo, comercialización, etc. A nosotros nos interesa lo que es educación. Todo proyecto tiene un éxito cierto y un éxito incierto. Un éxito cierto cuando usted como investigador o usted como ejecutor de un proyecto trabajó en algo similar y de alguna manera tiene las bases para decir este proyecto tendrá o no tendrá éxito. De alguna manera prevé el éxito del proyecto. De éxito incierto, por ejemplo, el lanzamiento de una oferta educativa. Si bien es cierto, usted realizó un estudio, no sabe si efectivamente el proyecto, este lanzamiento de la oferta educativa tendrá un éxito determinado. Para el efecto es necesario, pues como ustedes lo conocen, lo que es la gestión técnica y la gestión humana. Si no se gestiona técnica y humanamente, pues difícilmente se lleva a ejecutar un proyecto. Dentro de la gestión, habíamos hablado, es necesaria la técnica y la humana. Las técnicas de gestión son útiles puesto que ayudan a trabajar con rigor y profesionalidad, pero su sola aplicación no produce buenos resultados. Si nosotros nos basamos únicamente en una estructura y nos olvidamos de posibles variables que puedan incursionar en esa estructura, pues no serviría de mucho. Hay que ser flexibles en este sentido. La mejora de la gestión se basa en la modificación de comportamientos, aplicación de conocimientos y consejos que dictan el sentido común. Si usted adquiere un nivel de formación determinado, ya ese nivel de formación no permite que ingresen nuevos conocimientos. Si usted se cierra, si se quiere, a las nuevas formas, a las nuevas estrategias que pueden existir, difícilmente el proyecto tendrá un nuevo enfoque, tendrá una nueva visión. La gestión de proyectos no debe considerarse como algo de gran dificultad técnica, que requiere conocimiento de fórmulas, del tratamiento o el rigor que pueda usted tener en el proceso. Es necesario aplicar una buena administración, el sentido común y el ayudarse de ciertas técnicas que le pueden a usted facilitar la gestión o la administración de un proyecto. En cuanto a la gestión y control de proyectos, vamos a decir que se planifica, se dirige y controla el desarrollo de un proyecto. Lo que se desea es conseguir los objetivos planteados al inicio, para los cuales por supuesto fue definido el proyecto. La planificación, la organización, la administración, el control y la evaluación son fundamentales en la gestión y control de proyectos. Como ustedes saben, la evaluación de proyectos está definido o está determinado en uno de los módulos que ustedes estudian. Me parece que es el último módulo y seguramente lo estarán revisando también. Todo proyecto nace de un problema, nace de una necesidad. Es básico, es elemental planear para dar la respuesta a la necesidad que usted pudo observar. Para el efecto es necesario definir roles, es necesario considerar cuáles serán los costos, el tiempo de realización de un proyecto. Un proyecto efectivo tiene algunas etapas: la planeación, la organización, la ejecución, el control y la evaluación. El control es constante en el proyecto, el control no desmaya, sin embargo la planeación disminuye conforme avanza el proyecto. A medida que va ejecutándose, va desarrollándose, la planificación disminuye. La evaluación pues será el resultado y es lo que ustedes verán en un próximo módulo.
un esquema gráfico de lo que es la gestión y control de proyectos. La planificación, la organización y la administración requiere de tareas y recursos para conseguir los objetivos. Pero usted tiene que estar muy atento, tener muy en cuenta lo que es el tiempo y el costo del proyecto. En cuanto a la planificación, al hacerles la pregunta, ¿qué es la planificación?, seguramente ustedes pensarán en sinónimos como la organización, la administración, la distribución de recursos. Efectivamente, eso es planificación. A través de la planificación se pueden resolver problemas, orientar cambios, aportar soluciones a las necesidades que usted pudo identificar. Recordar que previamente usted definió un problema y en base a ese problema es lo que usted planifica. La planificación es una herramienta que ayuda a solucionar los problemas. Si no se desarrolla el proyecto, si no se desarrolla la planificación, pues no sirve de nada ejecutarla. Dejarla en papel sería una pérdida de tiempo, hay que llevarla a la práctica. Es importante, puesto que existe una organización coherente de lo que se desea conseguir. La planificación es una serie de pasos, una serie de actividades lógicas que le permitirán finalmente a usted conseguir el resultado conseguir el objetivo para el cual fue planteado el proyecto, él o los objetivos. El tomar decisiones previas antes de la práctica. La planificación es precisamente eso. Una vez que usted está desarrollando el proyecto, si bien es cierto, podrá corregir ciertos aspectos, pero es necesario tener lo más puntualmente descrito las actividades que usted desarrollará. Usted deberá saber qué es lo que hará, para qué lo hará y cómo puede lograrlo, y por supuesto buscando la mejor manera para hacerlo. Hay que definir muy bien los objetivos en la planificación, general y específicos. Ustedes saben que los objetivos generales y específicos tienen una forma de plantearlos. No hay que considerar que los objetivos específicos ayudan a que el objetivo general se cumpla. ¿Cómo planificar? ¿A quién destinar la ejecución del proyecto? Es muy importante definirlo. Por supuesto que la persona ideal, en caso de que el proyecto lo realice una sola persona, es el ejecutor del proyecto. Si es un grupo de personas, igual habrá que definir qué persona es el que ejecute el proyecto. Para esto pues hay algunas etapas. En su guía didáctica ustedes igual la podrán observar y con mayor detenimiento. Lo que es el alcance, la red del proyecto, la asignación de tiempo y recursos, y un diagrama de planificación que hoy en día es tomado en cuenta y que sirve de mucho para guiarse precisamente. En cuanto al alcance, hay que desagregar el proyecto. ¿En qué consiste esta desagregación del proyecto? Es definir actividades que permitan realizar el proyecto, definir las actividades que sean necesarias. Aquí no hay una medida exacta que me diga a mí, bueno, voy a definir 5 o 10 actividades. Si el proyecto requiere de 20 o 30 actividades, pues habrá que plantearlas e irlas ejecutando conforme avance el proyecto. Para cada actividad hay que ver qué es lo que se necesita, hay que ver cuáles son los recursos humanos que van a intervenir, los recursos económicos, los recursos materiales, entre otros. ¿Cuáles son los resultados que deseo conseguir de cada una de las actividades? Es muy importante definirlas en el alcance. En cuanto a la red del proyecto, se la realiza una vez que se ha definido el alcance. La red del proyecto no es más que la secuencia a seguir de las actividades que usted ya definió. Es el verificar los tiempos de ejecución. Hablamos hace un momento de los posibles contratiempos que puedan existir, la incursión de variables que a lo mejor usted no tuvo previsto al planificar un proyecto. Hay
que ver las conexiones que existen entre actividades. Es importante también determinar solapes entre actividades. ¿A qué me refiero con solapes entre actividades? Puede ser que la actividad 1 dure 3 semanas y la actividad 3 pueda realizarla entre la segunda, tercera y cuarta semana. Entonces hay que revisar muy bien y saber determinar cuándo iniciar y cuándo finalizar una actividad. La división de subredes, habrá que definir también si el proyecto es considerable a equipos de trabajo, a los recursos que igual participarán en ese equipo. Hay que comprobar la red de inicio a fin y también lo contrario. Hay que hacerlo desde que usted planteó la última actividad, pues revisar nuevamente hasta la primera. Hay que comprobar si constan todas las actividades. Lo que se presenta aquí pues es una tabla en la que usted define las actividades, la duración que tendrán las actividades, por qué está condicionado una actividad determinada. Por supuesto que no es un esquema, no es algo que está definido. Usted podrá agregar algo más, por ejemplo, cuál será la persona responsable de tal actividad. En cuanto a los recursos, ya habíamos hablado igual, hay que determinar cuáles son los factores que intervendrán aquí, qué recursos humanos van a participar de un proyecto o de la actividad que requiera participación de un grupo o de una persona, materiales igual manera. Este es un diagrama muy utilizado. Seguramente ustedes ya en algún momento durante su tesis de pregrado, si ya obtuvieron en posgrado, probablemente una planificación de este tipo ya la tuvieron. El control de la planificación puede ejercerse por cuenta propia, por parte del ejecutor o de una entidad, de una organización o de una persona externa. Pues aquí ya depende de la entidad responsable o del grupo responsable del proyecto. Hay que hacer una revisión periódica de la planificación. Acuérdense que en un inicio habíamos manifestado que el control es constante. Mientras el proyecto se ejecuta, el control va ahí, va de la mano. No podemos decir vamos a controlar al final, porque eso ya sería una evaluación. O a lo mejor definir un control al inicio, al intermedio y al final. No, el control es constante. Hay que hacer una revisión periódica de cuáles son las actividades definidas, de los recursos que se utilizaron, del tiempo y de informes que puedan cada una de las actividades proporcionarnos. Hay que definir causas y soluciones posibles a desviaciones. No podemos nosotros en un momento determinado, si se nos presentó algo no planificado, decir, bueno, lo dejamos de lado. No, hay que tomarlo y hay que ver cuál es la posible solución a esta complicación que se nos puede presentar. Llevar un control de los acontecimientos. Es muy importante tener si es preciso, un cuaderno de apuntes, o a lo mejor considerar otras herramientas que puedan servir para tener recordatorios, articular posibles reducciones de tiempo, el control de cada una de las actividades propuestas. Hay que considerar los plazos y recursos existentes. Hablábamos hace un momento de algunos programas que podrían servir. Probablemente ustedes hayan escuchado lo que es el JES Project. En Microsoft existe la herramienta Project que les puede servir igual, el Project XMK, el Excel, que es una herramienta fácil de utilización, igual podría servirnos para armar una tabla determinada conforme los requerimientos que nosotros tengamos y llevar un control de la planificación. Este probablemente sea un tema que algunos de ustedes han encontrado dificultad. En realidad, no sé cuán difícil podrá ser, porque
No nos vamos a meter a cuestiones de fondo, pero sí es necesario que usted, una vez que haya definido el proyecto, una vez que esté planteado, sepa reconocer cómo establecer una muestra determinada. ¿Por qué es importante el conocer cómo determinar una muestra? Usted en el proyecto probablemente planteó, si usted desea conocer cuál es la aceptación que tienen los estudiantes de su rector, saber si están de acuerdo o no con los lineamientos, con las políticas que lleva a cargo un rector de una institución educativa, por la cantidad de profesores que tenga esa institución, va a ser difícil encuestar a todos. Entonces habrá que en su momento determinar una muestra para hacerla generalizable a la población. Ahora, toda técnica, esto es importante, toda técnica tiene dos características fundamentales. Debe ser válida y debe ser confiable. Si usted aplica una entrevista, pues tiene que ser válida y tiene que ser confiable. Si usted aplica un cuestionario, de la misma manera. La observación, pese a que la observación va por parte del ejecutor, va por parte del investigador, igual tendrá que ser una observación válida y tiene que ser confiable, puesto que usted va a describir lo que pudo evidenciar. Una técnica tiene que medir todo cuanto se quiera medir. Esto es muy importante. La observación, el cuestionario y la entrevista son las mayormente utilizadas. Es necesario que cuando usted realice un cuestionario o antes de aplicar un cuestionario, este sea validado. Ahora, ¿cómo validar cuestionarios? Existe información que si usted desea profundizar lo podrá hacer, pero de grosa manera se podría decir que usted valida un cuestionario cuando una vez ya estructurado lo propone a un colega, lo propone a un investigador que haya tenido cierta experiencia en un tema determinado, entonces él le sabrá direccionar y probablemente podrá corregir algunas preguntas o cambiar el orden, de tal manera que el cuestionario mida lo que usted desea medir. En este cuadro se observan algunas características y los tipos de técnicas que sirven para la recolección de datos. Hay técnicas de recolección de datos cuantitativas y cualitativas. Por lo general las cuantitativas y las que usted estará familiarizado son las entrevistas estandarizadas, son los cuestionarios, test que pueden ser aplicados, evaluaciones alternativas, la observación estructurada, donde usted previamente ya elaboró algo y va en función de aquello. O sea, usted no va como en la cualitativa a una observación participante. En su momento usted va a un lugar determinado, si está, por ejemplo, investigando cuál es la cultura o la forma de vivir de una cultura diferente, de una cultura determinada. En ese momento usted va e incursiona en esa cultura y observa qué es lo que está sucediendo. En cambio, una cuantitativa estructura previamente algo y luego esos datos son recogidos de manera numérica. Esta es una de las características de las técnicas cuantitativas, que los datos son numéricos. Utilizan instrumentos para la recolección de datos, los instrumentos, el cuestionario fundamentalmente y las entrevistas estandarizadas, o sea, donde usted luego de aplicar la técnica pues recoge esos datos. Los datos toman una sola forma, la respuesta está determinada por una prueba determinada. Considerar que en las técnicas cuantitativas los datos son tabulados y se describen estadísticamente. El significado se deriva de los procedimientos estadísticos empleados. Esto en cuanto a las técnicas cuantitativas. En las cualitativas, en cambio, es diferente. Un ejemplo de una
investigación cualitativa y en la cual se puede evidenciar la recolección de datos a través de esta forma cualitativa, por ejemplo, es cuando usted realiza el análisis de un texto literario. Los datos, pues ahí son palabras, usted se referirá a bibliografía y todo lo que observe lo describirá. Esto es en cuanto a las cualitativas. Existen algunas características más que sería interesante que la revisen posteriormente. Recordarles que lo que se está exponiendo será colgado en el entorno virtual de aprendizaje y usted podrá descargarlo. En cuanto a los tipos de muestreo, los tipos de muestreo fundamentalmente son dos, el probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico, existen 4 técnicas que usted podría aplicar. Depende del proyecto, depende de la investigación que usted incursione, que usted haya incursionado. El muestreo aleatorio simple, las muestras son tomadas al azar, tomadas aleatoriamente. Ahora, ¿a qué se refiere con probabilísticos antes de iniciar? Es la probabilidad de que un evento suceda. Al hablar del muestreo aleatorio simple, las muestras se toman, usted podrá a lo mejor de un listado de 1000 personas, su muestra, bueno, no hablemos de 1000 personas, luego de haber determinado una muestra, usted llegó a la conclusión que va a encuestar a 200 personas, ¿sí? Entonces ingresará a toda la población, puede ser en un ánfora, puede listar si se quiere esa población y sacar las 200 muestras seleccionadas al azar. O sea, aquí no interviene el muestreo decisional, en el cual el ejecutor o usted como planificador decide extraer una muestra determinada, sino que aquí son tomadas aleatoriamente. El muestreo estratificado, este muestreo divide a la población en subgrupos y selecciona un muestreo aleatorio simple en cada subgrupo. Si usted quiere a nivel de país realizar algún proyecto en el cual estén todas las instituciones educativas, o bueno, no todas las instituciones educativas, sino hablando de un grupo del 5º año de educación básica, usted pues selecciona a la población, divide la población en grupos, por provincias puede ser, y de cada provincia usted extrae una muestra. Ahora, para extraer esa muestra, utiliza el muestreo aleatorio simple, en el cual las muestras serán tomadas al azar. El muestreo sistemático, se seleccionan unidades aplicando un intervalo de selección. Si usted si su población es de 1000 personas, a lo mejor decida que cada 50 personas o cada 30 personas, esa persona va a ser parte de la muestra. A eso se refiere el muestreo sistemático. Y el muestreo por conglomerados es una variante del muestreo estratificado. Simplemente se aplica a poblaciones más grandes. Ahora, no nos compliquemos demasiado con este asunto. Probablemente si usted desea conocer algo más, tendrá la posibilidad en un texto de estadística acceder. Sin embargo, es necesario que consideremos al muestreo aleatorio simple como una de las técnicas aplicables dentro del muestreo probabilístico. Y el muestreo no probabilístico se refiere al muestreo decisional por conveniencia, en el cual usted como investigador decide escoger las muestras al azar. Pero cabe recalcar que el muestreo no probabilístico no es confiable al 100%, porque usted eligió una muestra desde su criterio. Probabilísticamente pues no es así, usted toma muestras al azar y las selecciona. Las elecciones en nuestro país, ustedes saben que a las 5 de la tarde por lo general ya tenemos resultados,
Pues estos resultados son a través del muestreo probabilístico, son tomados a un número de personas considerando la población y se pueden determinar cuáles son los resultados a conseguir. Por supuesto que aquí intervienen un margen de error determinado. Ustedes habrán escuchado, se tomó la muestra o el criterio es considerado con un 95% de confiabilidad, un 5% de error, un 10% de error. Una muestra, de alguna manera lo habíamos tomado ya, puede ser cuantitativa o cualitativa. El tipo de proyecto o el tipo de investigación es quien lo determina. Las muestras cuantitativas son tomadas a poblaciones grandes. El grado en que la muestra es representativa de la población, esto es importante en las muestras cuantitativas, demuestran ese grado en que una parte de esta población, que es la muestra, representa a la población, o sea que puede usted generalizar. En las muestras cuantitativas, el error de muestreo es importante igual considerarlo. También lo habrán escuchado como margen de error. Un ejemplo de una muestra cuantitativa, las particularidades de los docentes del Ecuador, por ejemplo. En las cualitativas, la situación cambia. La decisión del investigador es la que prima. ¿Sí? Por ejemplo, en una cuantitativa podría ser el conocer las particularidades de un grupo de niños, de máximo hasta 5 personas, donde usted pueda hacer un seguimiento de todo lo que desea investigar en esas 5 personas que probablemente tomó. El análisis de un texto, el análisis de una etnia son ejemplos que pueden tomarse a través de una muestra cuantitativa. Para definir una muestra es necesario identificar a la población, definir el tamaño de una muestra, aquí intervienen fórmulas si la muestra es grande, y la selección de la muestra. La selección de la muestra pues es el tamaño mínimo que usted puede tomar para iniciar una investigación, para iniciar el tomar unos datos determinados. Mientras más tamaño en la muestra es mejor. La fórmula que posteriormente lo vamos a ver nos permitirá trabajar con muestras grandes. Si usted tiene hasta 30 personas, pues lo mejor será trabajar con toda la población. Si va a realizar algún proyecto con los profesores de una institución educativa, con los profesores de una institución, con los estudiantes de una institución, si puede tomar a toda la población, mejor. Si no es posible hacerlo, pues preferible tomar una muestra, pero a más tamaño de la muestra, la información es más confiable. Es importante evitar el sesgo. El sesgo pues es la posición que usted pueda tomar como investigador, encuestar únicamente a quienes es posible y no considerar que la muestra tiene que ser representativa de toda la población. Hay que controlar también variables extrañas. Acuérdense que usted en el problema de investigación propuso objetivos, probablemente propuso hipótesis, y en estas hipótesis ustedes saben que hay variables independientes, variables dependientes y las variables extrañas que son aquellas que usted no las consideró. Sin embargo, cuando está ejecutando un proyecto resulta que aparecen y usted tendrá que considerarlas, tendrá que ver la forma de sortearlas de tal forma que los datos obtenidos pues sean valederos para su proyecto, para su investigación. Cabe recalcar que la información no es válida si usted sesga la información. En su guía didáctica encontrarán estas fórmulas. Ahora, ¿cuándo aplicar una fórmula?
determinada. Para poblaciones finitas está claramente identificado. Ustedes pueden observar, estoy señalando la fórmula para poblaciones infinitas. Una población infinita pues es aquella que no es susceptible de conteo. Ahora, la aplicabilidad de esta fórmula dentro del trabajo que ustedes están realizando, dentro de una investigación en el contexto educativo, es muy poco aplicable, prácticamente no es aplicable, razón por la cual nos centraremos en las poblaciones finitas. Usted sí puede conocer cuál es el número de estudiantes de una institución educativa, cuál es el número de profesores en una institución educativa. Si realiza una investigación o si realiza una propuesta a nivel nacional, usted conocerá cuál es la población a lo mejor de los profesores o cuál es la población que existe en el 5º año de educación básica. Hay lugares donde usted puede acceder, en direcciones de educación, donde puede acceder a esta información y tendrá el dato exacto. Se describen los elementos que conforman esta fórmula y que los definimos, o vamos a hablar al final de la exposición vamos a poner un ejemplo de tal forma que usted comprenda cómo determinar el tamaño de una muestra y que es una de las actividades que usted deberá realizar, probablemente donde encontró alguna dificultad. Olvidaba mencionar que en esta fórmula ustedes pueden observar probabilidades a favor o probabilidades en contra, error de estimación, población, nivel de confianza. El nivel de confianza es aquel que usted podrá determinar o podrá definir, es decir, la propuesta que realicé o los datos que obtuve fueron determinados al 90, al 80, al 95, al 50% de confiabilidad. ¿Sí? Si yo hablo del 90% de confiabilidad, el error de estimación o el error con el que yo estoy planteando esos datos será del 10%. Si hablo del 50% de confianza, pues el error será del 50%. Lo que mayormente se utiliza en trabajos investigativos y más en educación son niveles de confianza del 95 y el 90%. El tamaño de la muestra pues es lo que usted va a encontrar a través de la fórmula que la puede observar, las probabilidades a favor y las probabilidades en contra. Al hablar del muestreo aleatorio simple, ya habíamos acordado en que es la posibilidad de que una muestra sea tomada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa muestra sea tomada? Es de lo que hablamos, probabilidades a favor y probabilidades en contra. Si usted lanza una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Del 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que salga a serio? El 50%. Entonces son las probabilidades a favor y las probabilidades en contra que ya están definidas en esta forma. Usted no tiene que calcular cuál es esta probabilidad porque está definida y acordémonos que es a través del muestreo aleatorio simple que es determinada. En cuanto al análisis de información, aquí usted ya llega a un nivel en el cual descompone el todo, ¿sí? Aquí acordémonos un poco de la red del proyecto que hablábamos hace un momento, o sea, se trata de ver las actividades que nosotros planteamos, de ir describiendo, de ir analizando cuáles son los factores que intervienen, de considerar también las preguntas de investigación que se plantearon, cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron las hipótesis que usted en su momento determinó. Mire la importancia que tiene el estructurar o el definir muy bien un problema de investigación, porque es aquí donde usted despeja todas esas dudas, es aquí donde usted empieza a dar forma a esa situación inicial, a esa necesidad que pudo evidenciar. En el análisis de la información es importante ordenarla, es importante estructurarla. Hay algunos procesos que intervienen
en el análisis. Usted puede comparar, usted puede relacionar, usted puede correlacionar. Si usted plantea hipótesis, pues va a ser una correlación. ¿A qué se refiere? En una hipótesis habíamos mencionado que existen variables, ¿no es cierto? Entonces usted va a correlacionar qué variable está a lo mejor en función de qué variable. Va a analizar la información, va a sintetizar, es decir, son procesos que enriquecen la ejecución de su proyecto, que enriquecen la ejecución de una investigación. En cuanto a la realidad de datos observados, es importante determinar el por qué sucede una situación. Y finalmente, pues lo que es la presentación de datos, es importante también determinarlo en el análisis de la información. Debe relacionar el marco teórico, objetivos, hipótesis, resultados obtenidos. En su proyecto usted planteó o ya definió de alguna manera algunos elementos claves que le van a servir como fundamento científico. Pues muy bien, en el análisis e interpretación de resultados es hora de relacionar este marco teórico, estos conceptos que nosotros ya los analizamos, e ir contrastando, si se quiere, con los resultados que se obtienen. En el análisis e interpretación de resultados se trata de encontrar y relacionar los datos recopilados con el sustento teórico del que venimos hablando. Proporciona los medios para dar solución al problema de investigación, para dar respuesta a las interrogantes planteadas. Aquí interviene también lo que ustedes probablemente ya escucharon o leyeron en algún texto determinado, lo que es la triangulación de la información. ¿A qué se refiere? Usted ya recolectó datos, usted analizó ciertos componentes o contenidos científicos y, por supuesto, cuál es su visión como ejecutor o como investigador. Entonces, esta triangulación gira en base a estos aspectos fundamentales: teoría, datos y su visualización. Es un preámbulo a las conclusiones y a las recomendaciones que usted probablemente plantee. Pueden observar aquí cómo se presentan los datos, o cómo se procesan y cómo se presentan los datos. Está una tabla estadística. Esta tabla pues fue tomada de los pilares del aprendizaje en una investigación que se hizo en la universidad acerca de los pilares del aprendizaje para el siglo XXI. Se tomó una pregunta y es lo que ustedes se encuentran aquí planteado. Ustedes pueden observar porcentajes, ¿sí?, y de quién fue tomada o de dónde fue tomada la encuesta. Es la estructura de una tabla. Gráficamente es lo que ustedes pueden observar acá. Existen algunas otras formas de hacerlo, a nivel gráfico estoy hablando, y que le permitirán a usted ubicarse rápidamente en el contexto. Por ejemplo, aquí se está preguntando, dentro del aprender a hacer, en qué medida o en qué porcentaje consideraron los encuestados que ellos conocen. ¿Sí? De los 4 aprendizajes aquí planteados, ustedes observan cuánto es el sí, que está marcado de azul, y cuánto es el no, marcado de color rojo. A través de estos, de la representación de datos o de la presentación de datos, usted podrá ya iniciar o utilizar más bien a lo que es la estadística descriptiva, la estadística inferencial. Pues la descriptiva lo que hace es organizar y resumir los datos, que de alguna manera nosotros lo estamos planteando aquí, y posteriormente usted describirá qué es lo que puede observar en esta tabla estadística. En la estadística inferencial, en cambio, ya se hacen predicciones acerca de una población. Va un poco más allá, porque usted utiliza ya medidas de tendencia central, como la moda, la media aritmética, la mediana.
utiliza porcentajes, razones, desviación media, estándar, etc. Y como les manifestaba hace un momento, no es motivo de este curso el estudio de la estadística. Sin embargo, si el caso amerita, es importante que usted conozca cómo trabajarla. A continuación se presenta algunas herramientas que le podrían servir para el análisis estadístico. Pueden revisarlo posteriormente. Y la fuente también es tomado de un trabajo de metodología de la investigación de unos autores de la Universidad Nacional de España. En cuanto a las técnicas de seguimiento y monitoreo, el objeto principal es disminuir las desviaciones en la ejecución del proyecto. Aquí es interesante incorporar los ajustes en caso de que sean necesarios. El proyecto se plantearon indicadores a nivel técnico, de funcionamiento, de impacto social y el ambiental, que son los que mayormente se utilizan. Es necesario verificar su cumplimiento, el funcionamiento que tiene cada una de las actividades que pudieron haber sido determinadas y los plazos que son considerados en cada actividad. Hay que generar informes de seguimiento. En cuanto al monitoreo, el monitoreo aborda puntos fuertes y débiles de su proyecto. Hay que abordar los inconvenientes que se puedan suscitar y, por supuesto, el solucionarlos. Es necesario que en el monitoreo o para un mayor entendimiento se construya una tabla. En su guía didáctica igual ustedes pueden encontrar algo al respecto y profundizar algo más. En cuanto al plan operativo, bueno, es algo que no les traerá mayores inconvenientes, puesto que es algo que ya está definido. Igual la guía tiene un ejemplo que les podrá guiar a ustedes y les podrá indicar de mejor manera cuál es el proceso a seguir en un plan operativo. El plan operativo, algunas características, pues que es una herramienta de gestión a cargo de los responsables de la institución. Si usted como rector, como director o como parte de un equipo de una institución educativa desea realizar un plan operativo, pues deberá o se le recomienda ejercer el control a una persona responsable. El cumplimiento de un plan operativo es a corto plazo, a un año. La planificación y organización del trabajo a realizar se lo hace en el tiempo que está determinado, no más. Se definen roles para las actividades, para las acciones a cumplir, y hay que hacer un seguimiento de todas las acciones durante el periodo que dure el plan operativo. A través del plan operativo usted podrá también determinar cuáles son los parámetros de evaluación y, por supuesto, evaluar al personal de la institución educativa, si es que realizó el plan para una institución educativa. Y la presentación pues, que podría realizarla en una matriz en la que indican todas las actividades, las responsabilidades y los plazos determinados para cumplir este plan. Las partes de un plan operativo: el objetivo general, los objetivos específicos, actividades o las metas a cumplir, estrategias, las actividades que van en función de las metas a cumplir, las estrategias del trabajo, ¿sí?, por cada una de las actividades, el plazo de ejecución, es, como les mencioné, a un año, pero es importante determinar en cada una de las actividades cuánto es el tiempo que se va a invertir en una determinada actividad y las responsabilidades, por supuesto. Como sugerencia, pues, la elaboración de una matriz en donde se determinen todos los elementos a considerar en un plan operativo. Muy bien. En cuanto a la evaluación a distancia, seguramente algunos tienen algunas preguntas que realizar y voy a permitir
dar algunos lineamientos que les pueden servir para estructurarla. En la actividad 1 se solicita elaborar un ensayo, ¿sí? Acerca de la importancia de la planificación y ejecución de proyectos. Les puede servir como referencia el trabajo aquí presentado y fundamentalmente usted debe considerar que es un escrito breve en donde expone, analiza, interpreta y comenta la importancia de la planificación y la ejecución de proyectos. No hay una estructura, un ensayo no tiene una estructura sistematizada, ¿sí? Además, es una modalidad que expone, argumenta y razona. Esto es muy importante. Toma en cuenta su criterio como responsable del ensayo, las reflexiones acerca del tema, y tiene una aplicación lógica, pues la forma como usted la maneja dependerá de usted. Si lo hace inductiva o deductivamente, si inicia por algo general y va a lo particular, o va de lo particular a lo general. Ya depende de usted cómo plantee el ensayo. Es recomendable para la estructuración del ensayo enlistar ideas principales, organizarlas posteriormente, elaborar un borrador previo, examinar los posibles errores que se puedan cometer, corregirlos y finalmente la presentación. Como les mencionaba, no es una estructura definida. Sin embargo, hay autores que por lo menos sugieren que exista una introducción, el desarrollo en sí del tema, las conclusiones y la bibliografía. Si ustedes desean considerar esta estructura, está bien. Ahora, no es necesario que coloquen subtítulos, introducción y realizar la introducción, desarrollo del tema y conclusiones. Usted a párrafo seguido podrá realizar el ensayo sin necesidad de recurrir a estos elementos que hablamos, o sea, a subtitularlos. Lo que sí es necesario poner la bibliografía. Por demás está mencionar que si usted toma algo que no es suyo y desea puntualizarlo, o sea, desea plasmar la idea de un autor, pues hay que citar la referencia bibliográfica. Hay autores también que consideran que en un ensayo no es factible poner ideas o hacer referencias textuales, puesto que es una exposición, como se manifestó hace un momento, en donde cuenta su criterio como responsable del escrito. En la actividad número 1 igual se sugiere, en las actividades de contextualización. Hace un momento estábamos hablando de las actividades de comprensión. En las actividades de contextualización aquí había olvidado, de hecho no está en la diapositiva la actividad número 2, en la que dice: plantee 3 problemas educativos y a continuación extraiga de cada uno de ellos el objetivo general y los objetivos específicos. La mejor manera como ustedes puedan realizar esta actividad, pues, es ubicarse en su entorno de desarrollo profesional. Si usted está en el ámbito de gestión, pues le aconsejaría hacerlo desde ese punto de vista. Si usted es profesor, hágalo desde ahí, desde ese plano, para que no tenga mayores dificultades y plantee 3 problemas educativos. Considere una de las diapositivas que fueron expuestas aquí, en donde se manifiesta algunos elementos claves a considerar en un problema investigativo. Respecto de la contextualización, se pide que elabore un concepto personal. Aquí creo que no habrá mayor dificultad, los temas se plantean, la concepción personal es lo que se calificará en esta pregunta. En la
actividad 2, bueno, ya habíamos hablado. Es la diapositiva que les hablaba hace un momento de cómo definirlo a un problema. Pese a que ustedes ya trabajaron en la definición de problemas, ustedes tuvieron en el primer ciclo, si mal no recuerdo, una materia de cómo estructurar proyectos educativos, entonces seguramente ya abordaron cómo construir un problema. Pero me permito proponer algunas alternativas o sugerir que un problema puede plantearse a través de una serie de preguntas y nacen de la observación de un tema determinado. La definición adecuada del problema es el punto de partida de todo proyecto, ¿sí? Nuevamente, la definición adecuada del proyecto es el punto de partida de todo proyecto. Si usted no lo define, si usted no lo delimita, si usted no analiza, si no observa, si no descubre las necesidades de algo en particular, pues muy difícilmente podrá estructurar posteriormente un proyecto, no podrá planearlo, no podrá haber ejecución en sí del proyecto. El proceso de ejecución de una propuesta tiene como meta el conocimiento de una problemática. El programa de investigación pretende dar respuesta a algo desconocido en un momento determinado. Por ejemplo, el funcionamiento de un modelo pedagógico, ¿sí? Usted va a analizar cómo está funcionando y lo va a realizar en un tiempo determinado. El problema es el fundamento para describir adecuadamente los objetivos, las hipótesis, cuáles serán los contenidos teóricos, cuáles serán las metodologías a aplicar, si se quiere, de alguna manera usted ya podrá identificar en el problema las actividades que va a seguir para conseguir o para darle solución al problema encontrado. Entonces, para esta pregunta, usted, para los 3 problemas que se desea plantear, podrá referirse a esta diapositiva y no olvide que un problema finalmente puede recaer en un párrafo que sería el determinar una pregunta. El problema puede definirse en una pregunta a la cual usted dará solución. En las actividades de asimilación se solicita determinar la muestra de cada uno de los problemas seleccionados, a través de la técnica de la encuesta. Bueno, aquí se sugiere pues un cuestionario. Hay que elaborar un instrumento, hay que tabular los datos y analizar la información. La tabulación de datos, recuerden la tabla estadística que habíamos planteado hace un momento, les podrá servir de referencia para realizarla. Y el análisis de la información que también hicimos relación hace un momento. Vamos a plantear un ejemplo, como les había manifestado, para que se aclare esta actividad, que es la que a lo mejor mayor dificultad pueda tener en su trabajo. Y la actividad 2 de las actividades de asimilación, elaborar un plan operativo, el seguimiento y el monitoreo, que me parece que está claramente definido y usted no tendrá inconveniente alguno. Como sugerencia, en este caso pues sería el estructurar una tabla, la sugerencia para el seguimiento y monitoreo, estructurar una tabla en donde describa las actividades que va a realizar y todo cuanto sea necesario para cumplir con lo que describa el plan operativo. Bien, en cuanto al ejemplo, hay en educación un sinnúmero de ejemplos que podrían ser considerados y susceptibles de presentarse en un proyecto. Lo que se plantea a continuación es algo que es muy comúnmente utilizado. Por ejemplo, la pregunta de investigación recayó en la siguiente: ¿en qué medida los docentes de la unidad educativa
una unidad educativa determinada, hacen el uso de herramientas y recursos tecnológicos. Para haber definido esta pregunta, usted tuvo que haber analizado un problema, o tuvo que haber existido un problema, tuvo que haber existido una necesidad. Entonces usted, previa a esa descripción que ya lo realizó, finalmente recae en la pregunta que les acabo de mencionar. Y un problema puede ser el siguiente. Un problema para determinar la muestra, a eso me refiero. Vamos a determinar la muestra en base al problema que ya se estableció. Usted va a requerir conocer cuál es la muestra a investigar de los docentes de una unidad educativa que están haciendo uso de las herramientas y recursos tecnológicos aplicadas en la materia a su cargo. Miren que es un ejemplo puntual, es un ejemplo que puede utilizarse en cualquier institución. Y así como este ejemplo pueden haber variables. La institución educativa cuenta con 520 docentes, sumando los docentes de educación inicial, básica y bachillerato, y el nivel de confianza con el que se trabajará es del 95%. Observen que tiene algunos datos que van a ser considerados al momento de determinar la muestra. Por ejemplo, aquí usted, ¿qué puede observar? A primera vista, ¿cuál es la población de docentes en esta institución? Son 520. Le da además el nivel de confianza. Usted no tiene que calcular absolutamente nada en cuanto al error, porque el nivel de confianza ya lo determina. Si vive el 95% de nivel de confianza, el error será del 5%. Si estoy trabajando con un nivel de confianza del 90%, el error será del 10%. Ya depende de usted como ejecutor, cuál es el nivel de confianza con el que trabajará una muestra determinada o una población determinada. Bien, el nivel de confianza, aquí los valores de los que habíamos hablado hace un momento ya están definidos. Esto está definido, usted no tiene que calcular el Z. Son valores que usted los podrá encontrar en una estadística. Usted busca niveles de confianza y ya están definidos. Si usted trabaja al 95% es 1.96, al 90% 1.64 y así. Posteriormente les voy a indicar algunos valores como para que ustedes se ejerciten y puedan verificar que efectivamente el trabajo que están haciendo es correcto. La población que ya la habíamos determinado, de 520 profesores, el tamaño de la muestra, que es el valor que usted va a determinar, las probabilidades a favor y en contra que no tienen que ser calculadas. Esto, como les dije hace un momento, ya están determinadas y es porque nosotros estamos utilizando un muestreo aleatorio simple. Entonces las probabilidades son al 50% y están definidas de esta manera, 0.50, que serían constantes. El error de estimación igual está definido. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula y reemplazar los datos en la fórmula que ustedes pueden observar. En este caso, para 520 profesores, que es la población total, usted tendrá que investigar a 221 profesores, dice 221,02. Pues ustedes saben que el punto 02 al hablar de una muestra y al menos al hablar de personas no puede ser considerado, entonces habrá que redondear ese dato. Los valores de Z que hace un momento les hablaba, o sea, los valores que están aquí determinados en esta fórmula, esto ya está establecido y si usted desea trabajar en los problemas o en el problema que se le pide que trabaje, si desea trabajar al 90%, lo que tiene que reemplazar simplemente es 1.64, ¿sí? Aquí donde dice 1.96. A realizar bien los cálculos y la respuesta la obtendrá. Si va a trabajar al 95%, usted sabe que el valor es de 1.96 y tendrá que simplemente reemplazarlo. Al 50%, 0.67. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el
cuál es el margen de error y cuál es el nivel de confianza con el que voy a trabajar. Pues eso usted lo define. Ese es, o corre por cuenta del investigador, en este caso del investigador, con qué nivel de confianza trabajo. Pero tiene que estar claramente definido. O sea, usted va a poner, el problema es este, el nivel de confianza con el que voy a trabajar es tanto, y consecuentemente el cálculo o la muestra que va a obtener es tal. Del ejemplo que se planteó, listo con el fin de que ustedes se ejerciten, como les hablé hace un momento, se obtienen los siguientes resultados. Esto les podrá servir para verificar que el trabajo que ustedes realizaron está bien. Con una población de 520, como trabajamos en el ejemplo, si usted trabaja al 99% tendrá que conseguir este resultado, 292. Si lo trabaja al 98%, 266, acuérdense que estamos redondeando. Miren que al 50%, con 520 tendría que trabajar con 41 personas, o sea, tendría que encuestar a 41 personas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden en sus hogares ya, a medida o como forma de ejercicio, proponer los niveles de confianza aquí determinados y verificar que efectivamente salgan las respuestas. Es la forma entonces como ustedes tienen que plantear la pregunta del problema de investigación o de extraer la muestra en base a uno de los problemas de investigación. Algunas cuestiones a considerar en el trabajo les voy a solicitar en cuanto a la presentación, que exista una estructura definida. Hay personas que por la premura del tiempo ponen actividades de contextualización al inicio, asimilación al final, entonces por favor revisemos que esto esté muy bien presentado. Errores ortográficos, a estas alturas crean lo que es difícil hacer una observación de esta naturaleza, pero existen casos en donde se puede observar, ya sea por descuido o en muchos de los casos por desconocimiento. Hay errores aún de este tipo. Las ideas que no son propias deben ser referenciadas, o sea, usted debe citarlas. La normativa actualmente utilizada es normativa APA, la cual usted podrá igual acogerse. Me voy a permitir enviarles a través del entorno virtual un archivo en el cual me parece que es de la última edición, de la 6ª edición, que es la que actualmente se está utilizando, para que usted pueda considerarla y hacer las citas que considere necesarias. Y al final de su trabajo, usted va a colocar la bibliografía consultada. Seguramente el texto básico no sea el único que usted consulte. Habrán fuentes del internet, habrán otros textos de referencia, ya sea para el ensayo o para los problemas que usted defina, que consultó. Entonces es necesario que al final coloque la bibliografía. Es lo que se está solicitando igual en todos los trabajos a nivel de maestría. Finalizo con este pensamiento. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Cristaliza tus metas, elabora un plan para alcanzarlas, fíjate una fecha límite, entonces con suprema confianza lleva adelante tu proyecto. Creo que es una manera muy interesante que de alguna manera abarca el contenido de la materia y lo que es la gestión y control de proyectos. Muchas gracias y a continuación pues vamos a dar paso a lo que son preguntas por parte de ustedes. Las referencias donde podrán ubicarme están igual en sus pantallas. Mi correo electrónico fajaramillo@utpl.edu.es y la extensión telefónica donde puede contactarme la 2343. Entonces en este momento vamos a proceder a contestar las interrogantes que ustedes tengan.
Cabe indicar que a través del entorno virtual se estará haciendo un acompañamiento durante este mes de toda la información que contiene la guía didáctica y, por supuesto, material adicional que les podrá servir a ustedes para reforzar la materia. Algunos ejemplos también, voy a plantear algún otro ejemplo de cómo calcular la muestra, ejemplos puntuales que le podrán servir de referencia para realizar su trabajo. Como les decía hace un momento, es la pregunta donde mayor problema pueden haber encontrado. Sin embargo, a través de la explicación que se ha hecho y por supuesto de lo que en el entorno virtual en su momento se planteará, les servirá de referencia para su trabajo, para plantear su trabajo. Me parece que no hay preguntas, pues si no es así, espero de alguna manera haber contribuido y haber despejado dudas respecto del módulo de gestión y control de proyectos, y nos estaremos comunicando a través del entorno virtual y correo electrónico. Sin más, que tengan una buena tarde. Muchas gracias.